Del señor ministro de Salud Pública, José Ruales, a quien pues le damos la bienvenida. Ministro, entendemos que está cumpliendo agenda en esta parte del Ecuador. Es grato que visite los medios de comunicación. Y vamos a ir hablando de varios asuntos. Ya nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la campaña de contra la desnutrición crónica infantil, ¿no? Pero antes de eso, ministro, ¿qué tal si le contamos pues a toda nuestra audiencia y a quienes nos siguen en las plataformas digitales? De manera general, en salud pública se ha venido hablando estos días, estas semanas últimas, de estos cuadros, de estos problemas respiratorios, de problemas que aquejan a gran parte de la colectividad. Básicamente, ¿qué es lo que nos puede reseñar a esta hora? Bienvenido, ministro. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy amable, gracias. Miren, en efecto, ustedes saben que anualmente tenemos temporadas, estaciones que van cambiando y eso genera condiciones para ciertas enfermedades, ¿no? Afortunadamente, en este momento estamos en la etapa de baja de las enfermedades respiratorias normalmente van a empezar a subir nuevamente entre agosto y noviembre, una vez que empieza a aumentar la humedad, el frío y la lluvia en la sierra también, y eso genera un incremento de riesgo para enfermedades como la influenza, como el COVID, como enfermedad sincitial respiratoria, otras parainfluencias que normalmente ocurren en esa época. Este momento nosotros tenemos un nivel bajo de transmisión y especialmente de enfermedades respiratorias agudas graves, un bajo nivel de hospitalización por esas enfermedades. En el caso de COVID tenemos alrededor de 120, 130 casos semanales, a pesar de que ya hay la presencia de la variante EG.5, no hemos tenido un incremento de casos ni un incremento de hospitalizaciones. Actualmente la variante XBB con diversas sublinajes es la que representa el 80% de los casos que hemos detectado y un 20% ya de variante EG.5. Siempre hay el riesgo justamente por el cambio de las condiciones ambientales, especialmente este año por la presencia del fenómeno del Niño, que hemos tenido, por ejemplo, en el caso de dengue, un buen resultado en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, prácticamente la mitad de casos que en los años pasados. Estos casos también ya debían haber disminuido completamente, sin embargo, por el incremento de las temperaturas y la humedad y condiciones también del mosquito, de la Aedes aegypti, tenemos en este momento un incremento de casos en las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, donde estamos en fase de epidemia y hemos reunido al COE cantonal y al COE provincial en esta semana para declarar la emergencia en el caso de Santo Domingo o las alertas en el caso de Puerto Viejo y Manta. Ministro, podemos decir entonces que estamos en los rangos normales. Estamos en respiratorias en los rangos normales. Solamente en dengue tenemos este incremento de casos en las provincias de Manabí y Santo Domingo. Y ahí hay que trabajar fuerte también, ¿no? Porque precisamente pues, se ha notado y nosotros lo informamos permanentemente, ¿no? Esta presencia del niño precisamente en este último trimestre, en lo que va de octubre a diciembre del presente año. Me entusiasmaba mucho, ¿no? Yo el otro día, cuando uno camina por diversos sectores de la ciudad, en el caso de Guayaquil, ¿no? Me entusiasma ver el trabajo de los brigadistas y las brigadistas, y yo siempre lo pondero, ¿no? A veces son médicos, doctores, a veces son enfermeras, en la campaña de vacunación, ¿no? Uno por el tema respiratorio, otro en lo que tiene que ver también con la necesidad de que nuestros niños estén también inmunizados. Veía que hay una cifra bastante interesante, 3,5 millones más o menos de niños que están vacunados ya contra al menos estas 3 enfermedades que siempre son recurrentes, ¿no? En el entorno de nuestra tropicalidad, si podemos decirlo así. No, así es, justamente uno de los
logros y objetivos que teníamos es reforzar, retomar el funcionamiento del esquema regular de vacunación a nivel nacional. Luego de la pandemia. No solamente, desde el año 2013 empezaron a disminuir las coberturas de vacunación. Este es un fenómeno que se ha dado en algunos países y a nivel nacional llegamos a tener en pandemia cerca del 70% de coberturas, cuando la cobertura tiene que estar sobre el 90%. Esto empezó a bajar el año 2013, 2014 y necesitábamos hacer una campaña de refuerzo para los niños de 1 a 12 años, es decir, aquellos justamente que habían nacido el 2010, 2011 y que ya había una brecha. Gracias a unos recursos asignados por el gobierno nacional del Banco Europeo de Inversiones, logramos hacer esta campaña para recuperar la vacunación de los niños hasta los 12 años para polio, sarampión y rubiola. Y hemos logrado 97% de cobertura, es decir, ya los niños están protegidos. Estas son enfermedades que aún circulan en algunas regiones del mundo y el objetivo era ya evitar que vuelvan a introducirse las enfermedades. Lo que estamos haciendo en este caso es eliminando ya la posibilidad de que vuelva a ingresar el sarampión, la rubiola o la polio al país y que los niños ya de aquí en el futuro no conozcan, no tengan ningún riesgo de transmisión de esas enfermedades. Pero al mismo tiempo el esquema de vacunación, que tenía también problemas de abastecimiento de algunas vacunas, falta de vacunas en los centros de salud, lo hemos regularizado totalmente. Los bancos de vacunas del país en este momento están abastecidos por las 17 vacunas infantiles y las 2 de adultos, entre 8 meses la vacuna que menos tenemos, hasta 24 meses, de tal manera que no haya ningún riesgo para los niños en el cambio de administración, ¿no? La idea es que esto no vaya a provocar un problema de abastecimiento. Dejamos abastecido todas las vacunas para niños y para adultos. Qué bueno, son las 7 de la mañana con 11 minutos a esta hora, dialogando con el señor ministro de Salud Pública, José Ruales, ¿no? Y aprovechamos, ministro, yo siempre digo, ¿no? En este tipo de tareas, lo fundamental es el equipo, y el equipo lo integran eso, los médicos, las enfermeras, los salubristas, todos quienes de manera pues esforzada y abnegada desarrollan una labor, no solamente en las ciudades, a veces nos olvidamos de nuestra gente en las zonas rurales, así que aprovechamos también para mandarle un abrazo inmenso a quienes alrededor del campo de la salud van cumpliendo una tarea esforzada, sobre todo allá en la ruralidad del país. 7 con 12 minutos, permítame, ya vamos a entrar con el tema de la campaña de contra la desnutrición infantil. Verónica Landeta, con otras inquietudes para el ministro. Estaba atento a lo que decía, que obviamente pues han podido equilibrar el tema del banco de vacunas, que se va a atender con regularidad a esta población infantil, adolescentes también, y eso es un paso muy importante. Y sí, eso de ahí obviamente se complementa con una política que hemos podido ver en estos 2 años con el tema de la desnutrición crónica infantil. Y sí me gustaría que el señor ministro nos diga definitivamente cómo encontramos este tema, cuáles son los cambios que se han hecho y cómo hemos podido, si es que hemos podido descender estadísticamente ese histórico aquí en el Ecuador. Sí, muchas gracias. Es muy importante. El problema de la desnutrición crónica infantil, que se mide por el retardo de talla, el retardo de crecimiento de los niños, pero que no afecta solamente su talla, afecta su desarrollo cognitivo, su desarrollo intelectual, su desarrollo neurológico, las capacidades motoras, etcétera, venía teniendo un incremento, una tendencia de aumento desde el año 2004 hasta el año 2018, ¿no? Los indicadores subieron de 21.3% de niños en el 2004
al 24% el 2012, al 24.8% en el 2014, a pesar de que se plantearon medidas o estrategias para intervenir, pero muchas de estas fueron parciales, se enfocaron solo en temas de salud, solo en la madre o solo en temas relacionados con el bienestar de las familias, por ejemplo, ¿no? En la misión Ternura que se hizo en el gobierno anterior, no hubo una política integral y eso significó que siguió aumentando. Lo que hemos logrado ahora, que es histórico, es revertir la curva, ¿no? Por primera vez, mostrar ya que empieza a descender y bajó 3.5 puntos y actualmente, de acuerdo a la encuesta que acaba de terminar el INEC, que también es un hito. Antes se hacían encuestas cada 5 años, eventuales, diferentes, con diferentes personas. Ahora el INEC ha establecido un modelo profesional técnico que va a mantener una encuesta diaria que duró un año la primera encuesta y va a poder cada 6 meses informar. Para eso tiene ya profesionales en antropometría, en medición de la hemoglobina, en calidad del agua, de manera permanente. Entonces, hemos logrado... Para darle sostenimiento a este programa. Para dar sostenimiento y tener información real. Entonces, por primera vez en los 20 años hemos logrado ya revertir la tendencia de aumento, bajarla a niveles menores del 2004. Y si hablamos de los menores de 5 años, bajó en un 4.2% en general en los niños. ¿Cómo se logra esto? Esto quiere decir en números para que la gente entienda cuánto es la población que hemos podido rescatar. Mire, y que podemos seguir atendiendo. Más o menos la proyección de población del INEC era de 330,000 niños que nacen al año, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que hemos bajado el 3.5%, en los menores de 2 años son 20,000 niños que dejaron de entrar a la desnutrición de crónica infantil. Si hablamos de los menores de 5 años, estamos hablando de que se afectó positivamente a 60,000 niños que dejaron de tener el riesgo de desnutrición crónica infantil. Pero ¿cuál es la política? Primero, esta es una política de Estado, no es una política de gobierno, no tiene una visión política desde el punto de vista partidista o buscar redes, sino solamente enfocado en la población. Primero, es una política intersectorial. El problema de la nutrición infantil está relacionado con la calidad del agua, ¿ya? Por lo tanto, si no intervenimos en eso y observamos que a nivel nacional la mayor parte de los cantones tienen una baja calidad del agua, con contaminación por Escherichia coli o por bajos niveles de cloración en el caso de los sistemas de agua potable, ¿no? Entonces vemos grandes diferencias entre las ciudades y en el campo. Segundo, se debe también al acceso a los servicios básicos, ¿no? Al de alcantarillado y a los servicios de salud. El hecho de tener una unidad de salud no quiere decir que las mujeres embarazadas la van a utilizar. Y encontrábamos que apenas el 6% de las mujeres llegaban a su primer control prenatal antes de las 12 semanas y que las coberturas, es decir, del total de mujeres embarazadas, alrededor del 80% llegaban a tener un control prenatal. ¿Y eso en qué sectores? ¿Urbanas marginales o realmente ruralidad? Esto es diferente, ¿no? Porque puede ocurrir en ciertas parroquias periurbanas, ¿no? En el caso del norte de Guayaquil, que hay menos oferta de servicios, o alrededor de Quito, en algunas rurales, ¿no? Especialmente en la provincia de Santa Elena, en la Sierra Central o en la Amazonía. Algunos por distancia, algunos están relacionados con factores, por ejemplo, de la educación de la madre. Esos son los elementos que se demuestran en este estudio, que nosotros habíamos ya trabajado previamente, y entonces, además de ser intersectorial, trabajar con alimentación, trabajar con agua, trabajar con salud, garantizar que las madres y los niños reciban no una vacuna o dos, reciban todas las vacunas. Es decir, nuestra meta es que los niños reciban 13 controles, las madres reciban por lo menos 5 controles prenatales,
que reciban, por ejemplo, está en la norma hacerles un examen de hemoglobina para ver la anemia, o el examen que llamamos TORCH, los exámenes de sífilis, de VIH, etcétera. Pero la mayor parte de estos establecimientos de salud a nivel rural o periférico no tenían laboratorio, no tenían el equipo para detectar la hemoglobina. ¿Y ahora? Hemos comprado más de 4.800 equipos para antropometría, para hemoglobina, hemos dotado más de 200 laboratorios, contratamos 1.700 personas adicionales, son alrededor de 38.000 médicos, profesionales, enfermeras que trabajan en los centros de salud, pero encontramos que había mayor brecha justamente donde hay más desnutrición, ¿no? Eso es lo que evitaba el acceso y el uso. Hemos contratado 900 enfermeras, 400 nutricionistas comunitarias, un perfil que no existía en el Ministerio de Salud, que ahora van a dar capacitación, consejería a las madres en el centro de salud o en su hogar. La mayor parte de las madres son jóvenes, son primerizas, necesitan apoyo para la lactancia materna, para empezar a dar de comer a los niños alimentos cuando dejan de lactar o ya tienen la capacidad de introducir alimentos nuevos. Ese trabajo enfocado en justamente los lugares donde encontrábamos mayor prevalencia de desnutrición, no solamente con la atención, con mejora de los centros de salud, equipamiento, personal, articulación a través de mesas comunitarias en cada parroquia y en cada cantón, de tal manera en esa mesa están los otros ministerios, pero también está el GAT parroquial, claro, para poder hacer está el sector privado, están las ONGs, y de esa manera es que hemos logrado una estrategia que además requiere mucho financiamiento. Esto no se hace solamente con buenas intenciones, ¿no? El gobierno ha invertido cerca de 540 millones de dólares, solo el Ministerio de Salud, en equipos, en personal, en vacunas, etcétera. Pero lo más importante es que, como es un proyecto de largo aliento, este proyecto ya queda financiado, ¿no? Recién, hace 2 meses, hemos firmado convenios con la CAF y con el BID, de tal manera que quedan los recursos hasta el 2025 o en adelante, de tal manera que pueda mantenerse este proyecto como una política de Estado. Qué bueno. Bueno, ministro, ¿no? Y escuchándolo con atención, ¿no? Ahí hay varias cosas, ¿no? Varias cosas fundamentales. Por ejemplo, destacar ahí, ¿no? El rol del Banco de Desarrollo. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo que comienza a darle más fuerza a los financiamientos justamente de los grandes proyectos de infraestructura y saneamiento básico. Pero, como usted dice, ministro, esto debe de mantenerse como una política de Estado, ¿no? Y más allá, en estos momentos, en la coyuntura política, en la coyuntura electoral en la cual estamos inmersos acá en el Ecuador, los candidatos presidenciales tienen que apuntar y ponerle mucha atención y mucho a esto. Más allá de que quien quiera adversar al actual gobierno, al señor presidente de la República, está en su derecho, ¿no? Pero lo que no se puede denostar es este tipo de iniciativas que deben de mantenerse, no como la política momentánea, sino como una verdadera política de Estado. Usted anotaba, ministro, el asunto de el rol que le compete a los 3 niveles de gobiernos seccionales. Hablamos de los municipios fundamentalmente, también de los gobiernos parroquiales rurales y también de las prefecturas, ¿no? ¿Qué tanto ha logrado de alguna manera articularse en esta acción del gobierno central con estos otros 3 niveles de gobierno? Esta acción, que vuelvo y repito, está encaminada es a mejorar las condiciones de vida de nuestros pequeñines. Desde el gobierno se creó la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición. Esto es parte de la política pública, ¿no? Una estructura que no es un ministerio, que es un organismo articulador, de tal manera que desde salud nosotros podemos identificar dónde
están los problemas, cuáles son las parroquias, cuáles son los lugares con mayor problema de desnutrición, en dónde ocurre con mayor frecuencia la enfermedad diarreica aguda, dónde posiblemente se están contaminando. Este estudio que acaba de hacer el INEC demuestra, por ejemplo, que a nivel nacional el agua para beber en fuente pública tiene un nivel de contaminación, de presencia de Escherichia coli de 16.8%, agua de red. De eso, a nivel urbano hay 8.3% y a nivel rural el 34.8% del agua para beber de una fuente de red pública está contaminada. Y a nivel territorial el cloro en el agua para beber, ¿no? que a nivel nacional está en la fuente en el 54%, en el caso de el sector rural apenas está en el 21%. ¿Ya? Entonces, estos son factores que nosotros detectamos, identificamos desde el análisis de salud y pasamos a la Secretaría Técnica, quien articula en este caso con el BEDE, ¿no? Y definen las prioridades de oferta de los recursos de crédito para los gobiernos autónomos descentralizados, priorizando y ofertándoles en primer lugar a estos municipios que tienen mayor problema. De parte de salud, nosotros estamos firmando unas cartas de intención con estos municipios. Hemos firmado, por ejemplo, con los alcaldes. Los vi aquí que firmaron, ¿no? Con, sí, con los alcaldes guayacenses. Con, ¿no?, los alcaldes de todo Guayas Rural, una carta de intención para establecer programas de municipios saludables. Es decir, que el municipio identifique la forma de colaborar, por ejemplo, en los mercados, que los mercados estén limpios, que eviten que la transmisión por alimentos, que desarrollen espacios para la actividad física, para la recreación, espacios seguros, especialmente para las mujeres, ¿no? Normalmente los alcaldes hacen canchas de fútbol, sí, claro, ¿no? Pero claro que sí. Eso no, y el mayor problema de sobrepeso y obesidad en adultos es en mujeres, y especialmente también en adolescentes, ¿no? Entonces, el trabajo con las alcaldías para mantener las condiciones de vida sana, mejorar el acceso a alimentos, a productos locales, etcétera, tiene mucha importancia, y lo que hemos hecho es priorizar los lugares de tal manera que el BEDE pueda enfocarse en aquellos municipios que más lo requieren, dándoles prioridad y dándoles condiciones especiales. Y de acuerdo a la data que ustedes manejan, ¿dónde está esa priorización? ¿En la Sierra Centro, en la Amazonía, dónde? Mire, porque si uno a veces recorre el país, uno ve que definitivamente pues Ecuador no logra ese desarrollo que quisiéramos tener ahora en pleno siglo XXI. Y todavía seguimos tratando temas bastante acuciantes como es el tema de la desnutrición crónica infantil, no decir el resto como la pobreza y todavía la falta de servicios básicos. El problema está focalizado, ¿no? Si vamos por provincias, en el caso de la costa, la provincia con mayor desnutrición crónica infantil es Santa Elena, ¿no? Mire usted. Y que tiene altos niveles, y no son todas las parroquias, ¿no? Incluso tenemos, por ejemplo, que si vemos en sectores urbano y rural, el sector rural de la sierra es mucho más afectado que el sector rural de la costa, ¿no? Incluso el sector rural de la costa está mejor que el promedio de las áreas urbanas nacionales. Incluso observamos que a nivel del quintil 5, es decir, el 20% de la población de mayor ingreso, el promedio nacional es 20%, tenemos un 15% de desnutrición. Sin embargo, podemos también identificar algunas zonas del país en donde los resultados son mejores. Eso a nosotros nos ayuda mucho para poder focalizar. Claro. Es uno de los criterios que estamos haciendo en la política y que antes no se hacía. No es cuestión de darles a todos los mismos recursos, sino compensar a aquellos que tienen mayor necesidad, ¿no? Y la data ahí pues juega un papel fundamental. Usted anotaba, ¿no? Hay provincias, y esto es lo puede sonar, ¿no?, un tanto contradictorio. Es decir, por ejemplo, Sierra Centro, zona rural de la Sierra, ¿no?
que presente estos índices, uno dice, ¿cómo puede ser posible si ahí, justamente en esas localidades, se produce la mayor cantidad de productos que llegan a los centros de abasto de todo el país? ¿Cómo puede ser que Santa Elena, donde hay la mayor producción pesquera de productos del mar, ¿no? ¿Cómo se den estos índices? Y eso es lo que nos lleva también, por un lado, a determinar, ¿no?, que a más de lo que estamos anotando, que es la falencia de los servicios básicos en algunas localidades, también son malos hábitos, ¿no? Malos hábitos de la población. Población donde tienes, pues, los productos agrícolas, grandes nutrientes, pero en cambio no hay, pues, esa capacidad como para poder discernir cómo alimentarte mejor. Sí, y también muchas veces se debe a la capacidad de decidir o de acceder, ¿no? Vemos también que los niños de madres de menor nivel educativo, por ejemplo, tienen mayor desnutrición que los niños de madres de mayor nivel educativo. A nivel provincial, las provincias con menor desnutrición infantil son Los Ríos, Sucumbíos y El Oro. El Oro tiene 9.8%, mientras que el nivel nacional es de 20.1%. Y las de mayor desnutrición son Chimborazo, Bolívar y Santa Elena, que están rondando el 30% de niños, es decir, 1 de cada 3 niños. También hay el problema de las barreras económicas de acceso, ¿no? Está relacionado con el nivel de pobreza. Las poblaciones más pobres del quintil 1 tienen un 23.7% de desnutrición, mientras que los de mayores ingresos tienen 15.1%. Entonces ven estas diferencias. Para ello también el gobierno, dentro de la estrategia, implementó el bono Infancia con Futuro. Este bono, que ya ha llegado a 62,000 mujeres embarazadas, es un bono en promedio de $60 mensuales durante los 9 meses de embarazo y durante los 24 meses de crecimiento del niño. Se entregan $50 cada mes, y luego al final del embarazo $90, con la condición de que haya cumplido los controles del embarazo. Y luego a los niños se les entrega también $50 mensuales y $120 cuando cumple en el cumpleaños de 1 año, y en el segundo cumpleaños, verificando en el Ministerio de Salud que haya cumplido con su esquema de vacunación. Entonces, esto también ayuda, porque muchas veces esas barreras culturales, las distancias, el acceso para llegar. Por eso, como usted decía bien, estamos también trabajando con brigadas comunitarias, y nosotros ahora tenemos un sistema informático que nos permite identificar si el niño no llegó a su control, a su vacuna. Inmediatamente eso le genera una alarma al médico en la historia clínica electrónica, y se genera primero se lo busca, se la llama, y si no, buscamos en la casa para completar el esquema. Con la experiencia que ha tenido el Ministerio de Salud, y ya un poco hablando del tema de la estructura hospitalaria, ¿qué es mejor? ¿Tener brigadas móviles que vayan cada cierto tiempo? No digo cada cierto tiempo, cada 1 año, no, sino que vayan periódicamente, atendiendo obviamente esas falencias que tiene la población rural, urbano-rural, o crearse más pequeños dispensarios o centros hospitalarios más pequeños? ¿Qué es lo más idóneo, adecuado, obviamente viendo los presupuestos también? Porque ya, o sea, el tema de las distancias, en un siglo XXI, pues si la tecnología nos ha acortado en el tema de la comunicación, creo que en el tema de otros temas como el salud, que es importante, podría buscarse otros sistemas, particularmente para salir de la misma desidia en la que hemos vivido los ecuatorianos, viendo personas que están en la parte de la marginalidad o de la ruralidad que no tienen acceso. Sí, miren, hay que hacerlo de todo. El sistema de salud tiene que ser un sistema integral, pero tiene que tener una mayor fortaleza en el primer nivel de atención, es decir, en las actividades que se hacen en los centros de salud, principalmente las actividades preventivas y curativas, ¿no? Es decir, el centro de salud tiene que también tener su capacidad resolutiva.
Hasta el 80% de las atenciones por enfermedad se podrían resolver en el primer nivel de atención si es que existen las condiciones, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo. En este gobierno hemos incrementado más de 1.700 personas en el primer nivel, pero básicamente hemos fortalecido las capacidades con equipamiento para que se pueda hacer la parte preventiva, con laboratorio, con ecosonografía. Estamos esta próxima semana, el 19, están llegando 1.200 monitores, están llegando ecógrafos, están llegando equipos de colposcopía para tratar el cáncer en etapas iniciales. Pero básicamente se trata de hacerla, no en el discurso, sino en la realidad, las acciones preventivas. ¿Qué acciones preventivas? Estas para madres y niños, para evitar la enfermedad, las vacunas, la detección temprana, por ejemplo, del cáncer. Hemos comprado 400,000 pruebas del virus de papiloma humano para el nivel nacional detectar tempranamente el cáncer. Tenemos 2 programas que están detectando y controlando. Vamos a llegar a 4 millones de personas hasta fin de año para detectar la presencia de diabetes e hipertensión, que son enfermedades silenciosas. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Miren, entre el año 2020 y el 2022 pasamos de 30 millones de atenciones a 45 millones de atenciones. Y este año, en lo que va del año, ya llevamos 30 millones de atenciones, es decir, que vamos a llegar a 50 millones. Pero en el caso de las consultas, en el primer nivel, en el año 2020, el 50% eran consultas de morbilidad, consulta de enfermedad, y el 50% de prevención, como en el caso de la desnutrición crónica. En este año hemos llegado ya a 65%, es decir, duplicamos el número de atenciones y el 65% son consultas preventivas, es decir, consultas de personas sanas, que estamos evitando la desnutrición o evitando la complicación de la diabetes o del cáncer, etcétera, ¿no? Especialmente en provincias como en la zona rural de Guayas, de Manabí, en donde los índices de diabetes llegan hasta el 9.2% de la población. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, esas son las acciones concretas y esos son los indicadores que muestran que pasamos de un discurso de que es mejor prevenir que curar a demostrar que estamos logrando un resultado. Reducimos la desnutrición crónica infantil, pero al mismo tiempo estamos trabajando en mejorar la capacidad operativa de los hospitales. Claro. Eso nunca puede dejar. Este momento estamos yendo al Hospital Francisco Icaza Bustamante. Al Hospital de Niños acá. Al Hospital del Niño, en donde vamos a entregar la habilitación del centro quirúrgico, ¿no? 5 claro quirófanos. Ahí abrimos el quirófano de emergencia en el Hospital del Niño, que había estado cerrado 9 años. Wow. Y en general, a nivel nacional, estamos abriendo 49 quirófanos que por alguna razón no estaban habilitados, lo que significó contratar enfermeras, médicos, comprar equipos de anestesia, torres de laparoscopía, electrobisturís, y eso nos ha permitido incrementar la oferta en atención quirúrgica y evitar un problema que ha estado generando mucho gasto al sector salud, que son las derivaciones al sector privado a través de un mecanismo que lo implementaron el año 2012, 2013, por el cual se estaba transfiriendo los recursos al sector privado en lugar de invertirse en el Ministerio de Salud. Claro, en la red pública de salud. Ministro, agradecerle muchísimo. Es bueno, ¿no?, escuchar de este tipo de cosas. Y en la actual coyuntura, como decía hace un momento, los aspirantes presidenciales, ¿no?, los 2 candidatos, Daniel y Luisa y Daniel, escuchar este tipo de temas, no más allá de las concepciones políticas que se tengan. Este tema, cuando se trata de luchar contra la desnutrición crónica infantil, es un tema que debe de mantenerse en el tiempo como una verdadera política de Estado. Y aprovechando lo que decíamos hace un rato, hoy
no se exacta, ya no sabemos si se va a cumplir o no la Asamblea General de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, y el llamado también es para los alcaldes y para las alcaldesas de los 221 GACs cantonales que hay en el país, ¿no? En las 4 regiones geográficas. Es importante también, ¿no?, que se metan de lleno. Aquí, de manera abierta, sin ambajes, criticamos a veces, ¿no?, aquella posición por desconocimiento, por novelería, se promueven a nivel de los gobiernos locales cualquier tipo de iniciativa que no es precisamente la prioritaria. Lo prioritario, señoras y señores alcaldes y alcaldesas, es justamente buscar el financiamiento para las obras de infraestructura y saneamiento básico, agua de consumo humano, el agua potable, el alcantarillado sanitario y pluvial, el tema que tiene que ver con recolección, tratamiento y disposición de los desechos. Eso es lo fundamental. Déjese de novelería, de andar con la baileterapia, con la aromaterapia, con las canchitas sintéticas, que son cosas que luego se pueden ir desarrollando, que son importantes, pero en salud pública hay que ir justamente dándole impulso, claro que sí, sí, a las si me obras permite, prioritarias. Esto es muy importante, ¿no? Y yo creo que un ejemplo ha sido en el caso de el área de Guayaquil, Durán, San Borondón, justamente lo que observamos este año, ¿no? Con un invierno muy fuerte, tuvimos que el 90% prácticamente de las afectaciones de las enfermedades que se produjeron por el invierno, especialmente la leptospirosis, el dengue, la salmonelosis, las enfermedades diarreicas, ocurrieron en el Cantón Durán debido a la falta de agua potable, de sistema de drenaje pluvial, y de alcantarillado. De obras básicas. Obras básicas que lo que generaron son condiciones para la proliferación de los mosquitos, para la contaminación de las ratas por la falta de adecuada recolección de basura. Esa es la función del alcalde, del municipio. Nosotros desde salud estamos siempre dispuestos a ofrecer apoyo, asesoría, pero tenemos que trabajar de manera de la conjunta, claro, con una responsabilidad. Todo, ¿no? El problema de Durán es haber elegido, y eso la responsabilidad de la colectividad también, de haber elegido malas autoridades durante los últimos años, lamentablemente. Y ahí están. Entonces, no es porque a nosotros se nos ocurre decirlo, simplemente ahí están los resultados. 7:41 ministro. Así buen es, día, buena buen día. buena agenda en la ciudad de Guayaquil, y saludos pues a toda esa comunidad de médicos también allá en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, el Hospital del Niño Sur de Guayaquil, donde va a desarrollar su tarea. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias. Son las 7:41, vamos a la pausa publicitaria, ya volvemos.